Bueno, oramos como todos los domingos para empezar. Padre, estamos agradecidos porque nos trajiste, nos tuviste en cuenta hoy, nos dejaste vivir, nos dejaste respirar, nos dejaste existir hasta este día y nos trajiste a cada uno de nosotros. No podemos entonces más que estar agradecidos por tanta piedad, tanta misericordia, porque no merecemos tu atención, no merecemos tu piedad, no merecemos tu amor, no te merecemos ahora. Así que te agradecemos y te rogamos que nos hables, porque para eso venimos, para escucharte, para escuchar tu palabra, para escuchar a tu Espíritu hablarnos. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, para que podamos no solamente escucharte, sino entenderte, comprenderte y aceptarte. Que tu palabra llegue al fondo de cada uno de nosotros y seamos transformados, santificados por ello. Tu palabra es verdad, tu palabra santifica. Y que encontremos el perdón de nuestros pecados en tus promesas, en tu evangelio, en Cristo, el Salvador, el Mesías, aquel que mandaste para salvarnos. Y todo sea siempre para tu propia gloria y no para nosotros, sino para vos. Amén. Amén. Bueno, a partir de hoy vamos a ver los evangelios. Sí, tuvimos bastante tiempo viendo temas, ¿sí? Siendo temáticos. Hoy vamos a volver a la exposición de la palabra tal como está escrita. Y vamos a empezar con los evangelios, los 4 evangelios vamos a ver uno tras otro. Y por supuesto el primero hoy es el de Mateo. Los evangelios presentan la historia del ministerio de Jesús, es decir, de lo que él hizo cuando estuvo en la tierra, desde su nacimiento hasta después de su ascensión al cielo, donde ahora él gobierna su iglesia y el resto del mundo. Si no vamos a ver en detalle cada evangelio, ¿sí? No vamos a hacer como hacen las iglesias donde tienen obviamente gente con años de experiencia capacitada para esto, donde se toman años para un solo evangelio, como John MacArthur, que tomó 7 años para ver solamente el evangelio de Juan, y después de que terminó lo volvió a empezar. Vamos a hacer lo que venimos haciendo, ¿sí? un vistazo general de cada libro, a tomarnos un día por evangelio, es decir, vamos a estar 4 domingos para cada uno de los evangelios. Y vamos a empezar entonces con el de Mateo y vamos a ver, como dije, no en detalle, sino vamos a trazar una línea a través de todo el evangelio para llegar al punto y a la conclusión a la que Mateo quería que llegáramos todos. ¿Y qué era lo que quería Mateo? Demostrar a todo el mundo y principalmente a los judíos que Jesús es el Mesías prometido. En esa época los judíos estaban esperando al Mesías, que estuvo profetizado y prometido en todo el Antiguo Testamento. Es más, sabían que en esa época, en cualquier momento de esa época iba a llegar, porque las profecías eran bastante directas, bastante concretas en cuanto al tiempo que iba a tardar en llegar. Entonces lo estaban esperando. Y Mateo lo que hace es escribir para demostrar que ese Mesías ya había llegado y lo habían crucificado. Y al mismo tiempo también le dice a todo el mundo que aquellos que están esperando a alguien que los salve, ese Salvador ya llegó. Así que vamos a ver cómo hace Mateo, ¿sí? Con esta línea a través de todo el Evangelio, para demostrar primeramente a los judíos y después también a nosotros que Jesús es el Mesías. Y lo que empieza haciendo es mostrar o dar una genealogía, es decir, lo que todo el mundo esperaba, o lo que las profecías decían, era que Jesús tenía que venir de la descendencia de David. Y lo que hace Mateo es entonces mostrar una genealogía
que dice claramente que Jesús es descendiente de David. Empieza con Abraham, aquel que recibió por primera vez la promesa, aquel con quien Dios hizo por primera vez el pacto, llega hasta David y de David llega hasta Jesús. Esto que hace Mateo es excelente. Lo primero que es más, he escuchado a un judío decir que se convirtió cuando empezó a leer Mateo. Porque dice, esta es la lista de antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Es decir, Dios te está diciendo, este es el Mesías, Él es el hijo de David, Él es el descendiente de David, que viene también de la línea de Abraham. Y entonces da esta genealogía hasta llegar al Mesías, demostrando que Él cumple esa profecía. Y los primeros 4 capítulos se caracterizan por una frase que es para que se cumpliera. Si Mateo quería demostrar que las profecías se cumplían en Jesús y no tarda en demostrar eso en los primeros 4 capítulos, repitiendo una y otra vez la frase para que se cumpliera. Es decir, todo lo que pasa en la vida de Jesús es para que se cumplan las profecías del Antiguo Testamento. Y es en los primeros 4 capítulos en donde abunda esta frase, o dijo el profeta, o así se cumplió lo que dijo el profeta. Son todas frases que demuestran que Jesús cumplió una y otra profecía. Y la que primero vemos está en el capítulo ya 1, versículo 22, donde habla de la concepción virginal de María, y que decía entonces, esto pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta Isaías. La Virgen quedará embarazada, tendrá un hijo y que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. María era una chica joven, no había tenido todavía relaciones con un hombre, que estaba desposada con José, era su prometido, pero todavía no habían consumado el matrimonio y había quedado embarazada. Era algo imposible que sucediera, pero la profecía decía eso. La profecía decía que el Mesías tenía que llegar de una mujer virgen. Y eso fue lo que pasó. Es decir, el cumplimiento de las profecías arranca con una imposible de que sucediera, naturalmente imposible, y eso pasó. Jesús nació de una mujer virgen, porque así lo dijo el profeta, esa era la profecía. Más adelante tenemos en el capítulo 2, le preguntaban, estaban los magos o los sabios del oriente, que llegaron a Judea a preguntarle al rey Herodes dónde está el Mesías, el rey de los judíos que ya nació, porque vimos la estrella en el cielo. Y a Herodes no le gustó mucho la idea de que hubiera una persona que viniera a ocupar su lugar del rey. Entonces intentó preguntar, intentó sacar información, preguntó a sus sabios, a sus consejeros, dónde iban a nacer el Mesías. Y le respondieron, en Belén. ¿Por qué? Porque esto fue lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, eres importante entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que guiará como un pastor a mi pueblo Israel. Nacimiento de una virgen. El lugar del nacimiento también estaba claramente especificado en las profecías, y eso fue lo que pasó. Entonces el rey les pidió a Herodes, les pidió a los magos, a los sabios, que vayan y busquen más información y que después vengan y les digan para que él también vaya a orar. Pero los sabios no lo hicieron porque Dios les avisó que eso era una trampa. Y así como les avisó a los sabios, les avisó también a María y José para que llevaran a Jesús a Egipto para salvarlo de Herodes, que lo quería matar. Y esto sucedió, dice el capítulo 2, versículo 15, para que así se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Así como de Egipto sacó a su pueblo Israel, también de Egipto luego llamaría o sacaría a Jesús para volver al pueblo a salvarlo. Más tarde, Herodes se entera de que él había sido engañado por los sabios, entonces decide mandar a matar a todos los chicos menores de 2 años.
Y esto se cumplió, esto era para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Jeremías. Se oyó un sonido en Ramá, sonido de llanto y de dolor. Era Raquel que lloraba por sus niños y no quería que la consolaran porque ellos ya estaban muertos. Es decir, hasta esta matanza ordenada por Herodes también estaba escrito en las profecías y también se cumplió. Porque no solamente Jesús en su persona cumple las promesas, sino que su llegada al mundo y a esa época provocó este tipo de acciones, hechos y cosas que pasaron alrededor que también cumplieron las profecías. No solamente con su persona, sino simplemente con su presencia hizo que sucedieran cosas alrededor que estaban escritas que iban a suceder. Después Jesús es llevado a vivir a Nazaret. Y esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas de que el Mesías sería llamado Nazareno. Más tarde aparece Juan el Bautista diciendo: arrepiéntanse y cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios está cerca. Y el profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: alguien grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganles caminos derechos. Más tarde Jesús es llevado de Nazaret a vivir a Galilea, a la tierra de Zabulón y Neftalí, las tribus de Zabulón y Neftalí. Y esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios dijo a través del profeta Isaías: tierras de Zabulón y de Neftalí, a la orilla del mar, al otro lado del río Jordán, Galilea, de gente extranjera. Esa gente vive en la oscuridad, pero han visto una gran luz, una luz que ha brillado para ellos, que viven en una tierra oscura como la muerte. Estaba escrito que en Galilea, una tierra oscura, iba a brillar una luz fuerte y poderosa, y así pasó porque el Mesías fue a vivir a esa tierra. Entonces, en los primeros 4 capítulos, Mateo no tarda en demostrar que Jesús, desde su nacimiento, desde su concepción, desde que fue concebido en el vientre de su madre, ya estaba cumpliendo todas las profecías que hablaban del Mesías. No necesitaríamos leer el resto del Evangelio para entender que Jesús es el Mesías, porque cumplió todas las profecías desde su nacimiento, desde su concepción. En el capítulo 3 es bautizado y en el capítulo 4 él empieza su ministerio. Desde el capítulo 5 él ya empieza a mostrarse como quien es. Capítulo 5 al 7 tenemos el famoso Sermón del Monte. Acá lo vemos a Jesús como un maestro, como alguien que conoce las Escrituras y las conoce mejor que cualquier otro de esa época. En esa época tenían maestros de la ley, intérpretes de la ley, estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los saduceos. Todo el mundo estudiaba el Antiguo Testamento y lo conocían incluso de memoria, pero no lo comprendían. Entonces lo vemos a Jesús reinterpretando las Escrituras porque lo hace de manera correcta. Viene a interpretar correctamente qué es lo que Dios pide en las Escrituras. Ningún otro. Para esa época lo que Jesús decía era completamente nuevo, completamente revolucionario. Él estaba introduciendo ideas nuevas que en realidad ya estaban ahí, solamente que no las entendían. Entonces dice cosas en el Sermón del Monte, como en el versículo 21 del capítulo 5. Ustedes han oído que se les dijo a los antepasados: no mates o no matarás, un mandamiento. Y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje contra otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo. El que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Lo que hace Jesús es decir: sí, no matarás es lo que dice la ley fríamente. Y eso es fácil de cumplir. Si no matas a alguien, no le quitas la vida a alguien, está perfecto, estás dentro de la ley. Pero lo que dice Jesús es: eso es muy fácil, eso lo hace cualquiera. Y no es eso lo que Dios está pidiendo con no matarás. No está diciendo: Dios, no se quiten la vida unos a otros para que no haya cada vez menos personas en la tierra. No es esa la idea. La idea es el respeto por el otro. Dice, si vos te enojas con el otro, si vos lo odias, si lo insultás, si lo maldecís,
ya estás rompiendo ese mandamiento de no matarás. Esa famosa frase de tal persona ahora está muerta para mí. Bueno, realmente para la ley de Dios, lo que Dios quería es realmente lo estás matando. El hacerlo a un lado de tu vida a una persona, el enojarte a tal punto de odiarlo o despreciar más, ya lo estás matando y ya estás quebrantando la ley de Dios, ya te estás haciendo culpable ante Dios, quebrantando el mandamiento de no matarás. Lo que está haciendo Jesús es demostrarle no solamente lo que dice la ley, sino lo que significa la ley de Dios. Porque los mandamientos no están ahí simplemente para ser cumplidos tal como están, sino para que así se conoce hoy. Pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala. Mejor, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te pegue también en la otra. Si alguien trata de ponerte una demanda para quedarse con tu camisa, entrégale también tu capa. Si alguien te obliga a caminar 1 kilómetro con él, camina 2. Si alguien te pide algo, dáselo. Y al que te pida algo prestado, préstaselo. Está escrito tal cual así en el Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente. Lo dice Moisés, lo dice el libro de Levítico, está escrito así. El tema es que se malinterpretó, y hoy también se malinterpreta, con un sentido de venganza. Alguien me pegó, bueno, yo le pego de vuelta. Alguien me pisó el pie, bueno, yo se lo piso también, y quizás peor. Alguien me insultó, bueno, yo lo insulto de vuelta. Entonces dicen ojo por ojo, diente por diente, eso está escrito. Pero lo que significa eso no es que vos tengas que retribuirle al otro de la misma manera, sino que esas palabras están dichas en un contexto de justicia. Ojo por ojo, diente por diente es que haya un castigo justo para un delito, un castigo apropiado para un delito. Y eso no lo determina uno mismo, no decidimos nosotros cuál es el castigo justo, sino que las leyes son las que deciden cuál es el castigo para tal o cual delito o crimen. ¿Sí? Tenemos acá en cada país tiene su ley de, ¿cómo se dice? Su código penal, su código civil, que determina cuáles son las penas para determinados delitos. No hay una pena para una bofetada, una cachetada, no hay una pena para un empujón, no hay una pena para un insulto. Entonces lo que dice Jesús es, esas cosas no dependen de vos. Si alguien te trata mal, si alguien te insulta, si alguien te empuja, si alguien te pega, si alguien te estafa, si alguien te maltrata, la ley no indica que vos tengas que retribuirle o hacerle lo mismo, sino tener paciencia. Porque el que se venga, mejor dicho, es Dios mismo. Lo que está diciendo es, ¿te maltratan? Bueno, sí. Hay una ley que retribuye a aquellos que maltratan, pero no está escrito, no es de la tierra, sino que es de Dios. Él es el que venga, Él es el que retribuye, Él es el que paga a cada uno según sus obras. El que hace mal, si no lo castiga el mundo, lo castiga Dios, porque Él es el juez. Él es el juez del mundo, Él es el juez del universo. Entonces, ojo por ojo, diente por diente, si cada delito, cada castigo, cada cosa mal hecha va a tener su justo castigo. Y si no lo hace el mundo, lo hace Dios. Pero no depende de vos. No está en tu poder el juzgar al otro o el enjuiciar al otro y castigarlo por lo que hace. No es tuyo. Más adelante, en el capítulo 6, dice Jesús, cuidado con lo que hacen. No hagan algo bueno ante la gente solo para que los demás los vean, pues así no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en el cielo. En aquella época los líderes religiosos, que eran los fariseos, los escribas, los saduceos, eran tenidos en muy alta estima por el pueblo, porque eran los conocedores de la ley, y ellos lo que hacían era, y por supuesto el resto del pueblo seguía sus ejemplos, era hacer cosas buenas para que el otro vea que uno está haciendo cosas buenas, y entonces sentir algo de orgullo, o tener un aplauso, o tener un reconocimiento. Y eso era algo normal en aquella época. De hecho, hoy en día lo sigue siendo. Uno hace o se siente tentado de hacer algo bueno y espera un reconocimiento. Entonces a veces lo hace
a la vista de otros o trata de llamar la atención para que vean, miren qué bueno que soy o qué bien que estoy haciendo, o lo dice. Y eso era algo que estaba visto normalmente en aquella época y visto hoy también como algo normal, como algo que ni siquiera se tiene en cuenta. Y lo que Jesús está diciendo, no hagan eso. Eso que ven todos los días, no lo hagan. Eso no es la forma en la que tienen que comportarse y en la que tienen que vivir. Entonces Él viene a reinterpretar las Escrituras. Él se muestra como un conocedor de las Escrituras, como ese maestro, como ese líder, como ese Mesías que todo el mundo esperaba, como ese profeta al que todos tienen que escuchar y seguir. Después habla sobre el ayuno, lo mismo. Cuando ayunen, no pongan cara de tristeza como los hipócritas, que ponen caras afligidas para que la gente vea lo que están ayunando. Al contrario, arréglense, báñense, perfúmense, que nadie se dé cuenta de que están ayunando, de que tienen hambre, ni que están sufriendo en la carne porque no están comiendo o consumiendo comida. Y su Padre, que ve en lo secreto, Él los va a recompensar. Entonces vienen a cambiar muchas cosas que estaban haciendo mal en la época. ¿Sí? Todos en aquella época iban en una dirección y el Mesías viene y dice, vamos en la otra dirección. Esto es lo que tienen que hacer. Por acá tienen que ir. Y el capítulo 6 termina resumiendo quizás lo que viene diciendo hasta ahora, de hacia dónde tienen que dirigirse, y termina diciendo, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesiten. Ustedes están viviendo y mirando las cosas del mundo, esperando las cosas del mundo, sintiendo las cosas del mundo, y por ahí no es. Si quieren tener fama, atención, gloria, gozo, alegría, absolutamente todo lo que quieran, bueno, menos fama, aunque quizás fama delante de Dios, si quieren todo eso, no vayan por donde están yendo, vayan por el otro lado. Busquen el reino de Dios y su justicia, apunten hacia arriba, miren al cielo, y todo lo demás que necesiten va a venir solo. Y sigue enseñando. Dice en el versículo 13 que no es tan sencillo hacer esto. Que él acepta, él dice, sí, yo les estoy enseñando esto y está bien. No es sencillo de hacer. Habla de dos caminos, de dos puertas. Una angosta, una estrecha. Un camino angosto, un camino estrecho. Algunos van por el camino angosto, otros van por el camino ancho, amplio. Uno es fácil de caminar y de andar, es cómodo, es rápido, puedes ir, venir a la izquierda, a la derecha, moverte como quieras. Y el otro es angosto, el otro es difícil de caminar, el otro es sacrificado. Bueno, el angosto, ese es el camino al cielo. Ahí es por donde tenés que ir. El otro, más cómodo, bueno, ese te va a llevar, dice acá, a la destrucción. Y hace una advertencia en el capítulo 7. Tengan cuidado con los falsos profetas. Como se estaba esperando el Mesías, y como hoy también se espera ciertas personas que vengan a guiarnos, a liderarnos, a llevarnos a una situación mejor, él dice, tengan cuidado con falsos profetas. Van a venir gente que se haga pasar por mí, o va a venir gente que les va a prometer cosas buenas, y los van a llevar por el camino ancho, por el camino fácil, por el camino que los lleva a la destrucción. Entonces hace esta advertencia. Yo soy el Señor, yo soy el Maestro, yo soy el Mesías, sigan a mí, cuidado. Es difícil por acá y va a venir, cuidado, va a venir gente que les va a presentar un camino que no es tan difícil y eso los va a llevar a la destrucción. Entonces, del capítulo 5 al 7 tenemos a Jesús ya en su ministerio como maestro, enseñando, reinterpretando las escrituras de la forma correcta. Y de los capítulos 8 al 9, de capítulos 8 al 9, Jesús venía hablando y enseñando, ahora actúa.
Porque no solamente habla Jesús, sino que también hace. Entonces tenemos ya el capítulo 8 empezando con Jesús sanando a un leproso, Jesús sanando al siervo de un capitán, Jesús sanando a la suegra de Pedro, Jesús calmando una tormenta, Jesús sanando a un paralítico, Jesús sanando al hijo de Jairo, a la hija de Jairo que tenía 12 años y a una mujer que estuvo 12 años enferma, y Jesús sanando a más gente. Es decir, este no solamente es el profeta que tienen que escuchar, sino que también alguien que viene acompañado del poder de Dios. Él no viene solo, no viene por su cuenta, no viene como cualquier otro vino a hablar simplemente. Él viene a hacer, Él viene a actuar, Él viene con un propósito claro. Se muestra como alguien conocedor de las Escrituras y se muestra como alguien poderoso. No solamente habla, hace. Y lo que más hace en estos capítulos es sanar gente. Porque sanar gente es un tipo o una figura, una representación de la sanidad plena que Él hace con su muerte y resurrección, que es la sanidad del alma. Cuando vemos a Jesús sanando tantas personas, lo que nos está representando es a Jesús sanando el alma, el espíritu de todas las personas que se acerquen a Él arrepentidos de sus pecados. Entonces este poder de Dios presentado en estos capítulos es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para sanar, para salvar a cualquier persona que lo busque arrepentido y humillado. Entonces Mateo ya prácticamente no cita el Antiguo Testamento, sino que ahora narra el ministerio de Jesús, y de esa manera mostrando no solamente capítulo 1, genealogía, los siguientes hasta el 4, para que se cumpliera, profecía, cumplida. Ahora, la vida de Jesús también demuestra que es el Mesías. ¿Por qué? Porque conoce las Escrituras mejor que nadie, a fondo. ¿Por qué? Porque demuestra que viene con un poder que ningún otro tiene. Y los capítulos del 10 al 12 nos muestran a Jesús como el Señor, como el líder, como aquel a quien hay que seguir. No solamente escuchar, no solamente ver, sino además seguir. Y empieza el capítulo 10 eligiendo a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, y los manda a predicar. Versículo 7 dice: vayan y díganles a las personas, el reino de Dios está cerca. Eso es exactamente las mismas palabras que dijo cuando él empezó su ministerio. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Y eso les dijo a sus discípulos que vayan y hagan. Y los manda. ¿Sí? Háganme caso, yo soy el Señor, yo soy el líder, yo soy el Mesías. Y les hace una advertencia en el versículo 16. Tengan en cuenta que los envío como ovejas en medio de lobos. Cuídense de la gente porque los entregarán a las autoridades, los llevarán para juzgarlos y los azotarán en las sinagogas. Más adelante, el versículo 21. El hermano traicionará y entregará a muerte al hermano. El papá entregará a la muerte al hijo. Los hijos se pondrán en contra de los padres y los matarán. Seguir al Mesías, seguir al líder, seguir al Señor, tiene sus dificultades. Ya lo venía planteando antes, ahora está siendo un poco más específico. Si ustedes hacen lo que yo les digo, van a ponerse en contra a muchas personas. Incluso es probable que se pongan en contra a su propia familia. Los van a querer juzgar, los van a entregar a las autoridades, los van a azotar, los van a maltratar. Los envío como ovejas en medio de lobos. Yo soy el Señor, yo fui por ahí, yo vine a esto. Él hizo eso, predicar lo que está diciendo que los otros prediquen. Bueno, cuidado, están metiéndose como ovejas en medio de lobos. Sin embargo, más adelante dice, en el versículo 28, no les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no el alma. Más bien témanle a Dios, que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Sí, él dice,
Hay gente que los va a maltratar, pero no les tengan miedo. Ellos no pueden hacer nada más que justamente maltratar el cuerpo. Témanle a Dios mejor, que Él no solamente puede destruir el cuerpo, sino también el alma en el infierno. Quizás podrías decir, tenés dos peligros. Tenés el peligro de las personas que te van a maltratar si predicas lo que Dios te manda a predicar. Y después tenés el peligro del infierno, que es Dios mismo derramando su ira sobre vos durante toda la eternidad. Y está diciendo Jesús está diciendo, es más sensato temerle a Dios que temerle a las personas. Es un peligro mayor el castigo de Dios por los pecados que el castigo de las personas por cumplir la voluntad de Dios. Más adelante, repite, no crean que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino para traer desacuerdo y para causar divisiones en la familia, para traer espada, dice la Reina Valera. El hijo estará en contra de su papá, la hija en contra de su mamá, la nuera en contra de su suegra, los enemigos de uno serán sus propios parientes. Y termina diciendo, el que se aferra a su vida la perderá, pero el que dé su vida por mí la encontrará. Y esa frase lo pone a él como el Señor. Está el Señor, el amo, y está el siervo o el esclavo. Si el esclavo, el siervo, da su vida por su maestro, por su amo, está hablando de una fidelidad perfecta y extrema. Y dice Jesús, vos haces eso por mí, vos das tu vida por mí, que soy tu Señor, entonces la vas a encontrar, vas a tener la vida que yo entrego, vida eterna. Tenemos en el versículo 10 del capítulo 11 otra vez citando las Escrituras. ¿Sí? Esta vez es Jesús que cita las Escrituras y dice que las Escrituras dicen de Juan el Bautista: Oye, te envío mi mensajero delante de ti, quien preparará el camino para tu venida. Jesús está diciendo, Él está cumpliendo las profecías que hablan de preparar el camino para mí. Yo soy el Mesías, Él es el profeta que prepara el camino para el Mesías que soy yo. Eso dicen las Escrituras. Otra vez Mateo, mostrando cómo las profecías se cumplen en la vida de Jesús. Y es un Señor que no solamente te exige un sacrificio o te pide que lo sigas y le seas completamente fiel. Y sí, es algo complicado, ya lo venimos hablando, es algo difícil, es sacrificado, pero te da un aliento o un alivio. En el versículo 28 del capítulo 11, casi al final, dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Sí, es contraintuitivo, porque seguirlo a Él es demandante, es agotador, es difícil, es sacrificado, pero cuanto más de cerca lo sigas, más descansado vas a estar, más fortalecido vas a estar cuanto más cerca. Más difícil va a ser, sí, pero al mismo tiempo el acercarte a Él te va a dar descanso, paz, alegría, fuerzas para seguir caminando detrás de Él. Si te alejas, va a ser cada vez más difícil, pero no vas a tener de dónde aferrarte. Si te mantienes cerca, va a ser cada vez más difícil, pero lo vas a tener a Él para levantarte constantemente. Y ese es el Señor, ese es el amo, ese es el líder, ese es el jefe, el que hay que seguir. No te exiges todo, sino que también te da para cubrir esas exigencias que Él te da, que Él te impone. Y no solamente es un Señor que hay que seguir, que te da descanso, sino que dice el capítulo 12, los primeros versículos, que Él es el Señor del día de descanso. Es decir, el que va a Él obtiene descanso para el alma
y Él es Señor del día de descanso. Cualquiera que se acerque a Él, cualquiera que esté en Él, cualquiera que lo tenga a Él, obtiene descanso real, verdadero y duradero, eterno. Y como Él es Señor en el día de descanso, sabe qué es lo que puede hacer y qué es lo que no en el día de descanso, en el que en aquella época tenían prohibido hacer absolutamente todo, no se podía hacer casi nada, porque eran reglas que imponían los fariseos, que decían, no, si haces esto, estás trabajando, entonces estás incumpliendo el día de descanso. Pero Jesús entendía qué significaba el día de descanso, entonces hacía cosas que él sabía que podía hacer, como por ejemplo sanar a alguien. Entonces tenemos el pasaje del 9, versículo 9, que dice Jesús sana en el día de descanso, que esto termina con los fariseos que ya empezando a planear cómo matar a Jesús. Es decir, ya él se le estaba poniendo, como se está mostrando, como el Mesías, como el Maestro, como poderoso, como el Señor, y la gente lo estaba siguiendo, se estaba volviendo famoso. Los fariseos veían en él una amenaza que les quitaría su prestigio, su lugar, su poder, su fama. Entonces ya estaban empezando a planear cómo matarlo. Pero él seguía, mucha gente lo seguía y él sanaba a todos los enfermos, pero les advertía terminantemente que no le dijeran a nadie quién era. Y esto sucedió, él no permitía o él les pedía que no le dijeran a nadie acerca de él, para que se cumpliera lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. Leemos en el versículo 19, no discutirá ni gritará, la gente no escuchará su voz en las calles, no romperá la caña que ya está doblada, ni va a apagar la mecha de la que apenas sale humo. Seguirá hasta que haga triunfar la justicia, entonces todas las naciones pondrán su esperanza en él. ¿Sí? Isaías hablaba de un siervo de Dios que iba a venir y que no iba a hacer gran escándalo, no se lo iba a escuchar por todos lados, no se lo iba a escuchar gritar, ni levantar la voz, ni discutir con nadie, sino que iba a venir con un perfil lo más bajo posible. Y así pasó con Jesús. Sí, él era muy famoso, pero él trataba de mantener un perfil bajo en lo que pudiera. Y termina el capítulo 12 mostrando a un Señor que no solamente se pone como Señor, como jefe, como amo, sino que además también trata a sus siervos, a sus esclavos, como su familia. Él estaba hablando a la multitud y su mamá y sus hermanos estaban afuera esperando para hablar con él. Y alguien le dijo, tus hermanos, tu mamá, tu familia te está esperando, te quiere hablar, te quiere ver. Y él respondió, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Y señaló a sus seguidores y dijo, aquí están mi mamá y mis hermanos. Pues el que haga lo que mi Padre Celestial quiere es mi hermano, mi hermana y mi mamá. Él trata a los suyos, a sus siervos, a sus seguidores, no solamente como siervos, sino como su familia. Él es el Señor, Él es el Mesías, pero al mismo tiempo Él es como un hermano mayor para sus seguidores y así los trata, como parte de su familia. Entonces, de los capítulos 10 al 12 tenemos a Jesús como el Señor. Y el capítulo 13 es como si nos dijera que no todos pueden verlo. ¿Sí? Venimos, Jesús es el Señor, pero capítulo 13 no todos pueden verlo. Porque tenemos la historia del sembrador, por ejemplo, la parábola del sembrador, que habla de 4 tipos de suelos en donde cae la semilla y en los que solamente uno, la semilla brota, crece y da fruto en abundancia y el resto no. Tenemos la parábola del tesoro y de la perla de gran precio. ¿Sí? No todos van a encontrar esa perla, no todos van a encontrar ese tesoro, porque el tesoro está escondido en un campo, la perla está también escondida. ¿Sí? No todo el mundo se da cuenta de que Jesús es el Mesías. Además, le preguntaron a Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? Y él responde,
De esta manera ellos muestran que era cierto lo que dijo Isaías sobre ellos. Por más que oigan, no entenderán, por más que miren, no captarán, han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen, se volverían a mí y yo los sanaría. Hay una profecía que hablaba de gente que no iba a entender que él era el Mesías. Y le hablaban parábolas para que se cumpliera esta profecía. Para que gente que lo escuche las parábolas y no entienda. Porque estaba escrito que había gente que no iba a entender. Entonces, termina diciendo, ustedes son afortunados porque pueden ver lo que hago y oír lo que enseño. Es decir, ustedes entienden lo que yo digo. Ustedes son mis elegidos, ustedes son mis seguidores. Sí, hay gente que no va a entender que yo soy el Señor, que yo soy el Mesías. Hay gente que no me va a seguir. Bienaventurados entonces los que sí me siguen, los que sí me escuchan, los que sí me entienden, los que sí saben que yo soy el Mesías. Y en el versículo 35 dice lo mismo. Esto es lo que dijo el profeta. Yo hablaré por medio de historias, de parábolas, contaré cosas que han estado en secreto desde antes de la creación del mundo. Es decir, él demostraba constantemente que cumplía las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, capítulo 10 al 12, Jesús es el Señor. Capítulo 13, no todos pueden verlo. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Y capítulos 14 al 15 es como si hiciera una pregunta. ¿Pueden verlo ustedes? ¿Se dan cuenta de que es el Señor? ¿Por qué digo que pregunta eso los capítulos 14 al 15? Porque nos muestra a Jesús otra vez actuando con el poder de Dios. Lo tenemos a Jesús alimentando a más de 5.000 personas con un poco de pan y un poco de pescado. Lo tenemos a Jesús sanando a mucha gente. Lo tenemos a Jesús ayudando incluso a una extranjera que en aquella época estaba mal visto. Lo tenemos a Jesús otra vez sanando a muchos enfermos y otra vez sanando a más de 4.000 personas con poca comida. Así como vimos en los capítulos 8 y 9 el poder de Dios en Jesús, demostrando que Él no viene solo, en los capítulos 14 y 15 hace algo parecido. Pero viene diciendo, Él es el Señor. Algunos no pueden verlo. Miren lo que hace. Ustedes se dan cuenta de lo que está haciendo, de cómo puede alimentar a tantas personas con nada. Ustedes se dan cuenta de lo que hace por las personas. Se dan cuenta que nunca nadie vino, alguien que hiciera esto. ¿Pueden ver que Él es el Señor? ¿Pueden ver que Él es el Mesías? Está diciendo Mateo, o está dando a entender Mateo. ¿Pueden verlo? ¿Se dan cuenta? Entonces vemos cómo escribió Mateo su evangelio de tal manera que se pudiera trazar esta línea, que pudiéramos leer el evangelio a través y entenderlo perfectamente como Mateo, como Dios quería que lo entendiéramos. Los capítulos 16 al 20 podemos entender que Jesús está hablando de su reino, de cómo es su reino. Y nos presenta un reino un poco extraño y todavía más extraño para esa época. Sí, algunos hablan de un reino del revés, un reino que está completamente disociado del mundo, que no tiene nada que ver con cómo son los reinos del mundo. Y acá es donde por primera vez Jesús habla de su muerte, de que Él tenía que morir, en el versículo 21 del capítulo 16. Jesús habla de su muerte. Jesús comenzó a explicarles a sus seguidores que tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Tendría que morir, pero a los 3 días resucitaría. Si Él es el Mesías, si Él es el profeta, si Él es el Rey, si Él es el Señor, ¿por qué va a ir y lo van a hacer sufrir y lo van a matar? ¿Qué clase de líder es este? ¿Qué clase de líder es aquel que ya está anticipando que va a perder, se podría decir? Que va a ir, va a sufrir y va a morir. Ya
nos está mostrando que su reino es completamente distinto al reino que cualquiera puede llegar a pensar. Tenemos otra vez a Jesús hablando de su muerte en el versículo 22 del capítulo 17, y en el capítulo 18 le hacen una pregunta a los discípulos de Jesús, que dice: en ese momento los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Y esa pregunta tiene que ver con la idea de reino que tenían ellos. Ellos pensaban que Jesús se iba a sentar en un trono, con un cetro, con una corona, ahí nomás en Jerusalén, que iba a expulsar a los romanos, que iba a expulsar a todo el sistema de corrupto de los fariseos, y él iba a reinar hasta que muriera. Entonces, y en todo reinado está el rey, después está su mano derecha, después quizás están los consejeros, hay una jerarquía de poderes o de importancia en el reino, y eso era lo que tenían en mente los discípulos. Por eso le preguntan: ¿quién es el más importante, además del rey? ¿Y qué hizo Jesús para responder a esto? Llamó a un niñito y lo puso en medio de sus seguidores. Entonces les dijo: les digo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás al reino de Dios. Por tanto, el que se humille como este niño será el más importante en el reino de Dios. Primero, un reino cuyo rey dice que va a perder. Después, un reino en el que para entrar hay que ser como un niño. Es decir, un reino de chicos, un reino de niños. ¿Sí? Los niños, como en todos lados, quizás son personas o se tienen como personas que, claro, como todavía no tienen la madurez suficiente para razonar, para entender, para tomar decisiones, es como que son completamente dependientes, no pueden hacer nada por su cuenta, no tienen, quizás no aportan nada a la sociedad, se podría decir, o quizás así lo ven, y él está diciendo: esos son los que entran al reino. Ellos, los que son como ellos, los que son como este niño que tengo acá. Una respuesta completamente inesperada. Ellos pensaban que el reino les pertenecía a gente poderosa, gente inteligente, gente capaz, pero él dice: no, les pertenece a los que son como él, a los que son humildes como este niño, a los que se humillan como este niño. ¿Sí? Imagínense la situación, estaba lleno de gente y él agarra a un chico y lo pone en el medio. Cualquier chico sentiría por lo menos un poco de vergüenza de esa situación. Sin embargo, estaba ahí y se dejó manejar por el Señor. Se dejó, ahí quedó ahí, no se rebeló ni nada. Bueno, el que se humille como este chico, el que venga a mí como este chico, como este niño, y se queda acá conmigo como este niño, ese entra en el reino de Dios. Ese está entre los más importantes del reino de Dios. Sí, es un reino completamente diferente a los reinos de las personas. No tiene nada que ver con el poder, ni con el conocimiento, ni con nada, sino con la humildad. Y en el versículo 19 de este mismo capítulo 18, que tiene el título ¿Cómo perdonar al hermano?, empieza diciendo: si tu hermano hace algo malo, o te hace algo malo, ve y habla a solas con él. ¿Sí? Si tu hermano peca o peca contra vos, y acá da los pasos para cómo hacer que esa persona se arrepienta de su pecado. ¿Sí? Hablarle a solas, después anda con 1 o 2 testigos, después que toda la iglesia, toda la comunidad también lo aperciba y le llame la atención, y si no presta atención, entonces ese no es tu hermano, o tratalo por lo menos como si no fuese tu hermano. Entonces, si alguien hace algo malo, alguien peca, trata de buscar la forma de perdonarlo, de solucionarlo, de hacer que se arrepienta y solucionar las cosas. Y esto hace que Pedro le haga una pregunta en el versículo 21, que dice una historia sobre el perdón. Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? ¿Debo perdonarlo aun si peca contra mí hasta 7 veces?
Y 7 veces era un número muy alto para esa época, porque los fariseos decían que había que perdonar 3 veces. Hasta 3 veces se perdonaba y ya después no. Y Pedro, conociendo a Jesús, dijo, bueno, voy a aumentar el número, quizás es más de 3, vamos con 7. ¿Será 7 lo que tengo que perdonar? Y Jesús dice, no solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 77 veces, o 70 veces 7, como dice la Valera. 7 es un número, el número divino. 70 es el número divino multiplicado por 10, que es como el número de lo completo. Y 70 veces 7 es como, bueno, está diciendo, perdonarlo las veces que sea necesario, perdonarlo infinitas veces. Tenés que perdonarlo todo el tiempo. En mi reino es así, mi reino funciona así. Ya habíamos hablado recién del tema de ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Esto era completamente nuevo para ellos. Un reino en el que no hacías nada cuando alguien te maltrata, un reino en el que no respondías, un reino en el que tenés que perdonar todo el tiempo, es como, ¿qué clase de reino es ese? Muchas personas estarían incluso en contra de esta idea de perdonar constantemente. Bueno, ese es el reino de Dios, un reino extraño a la mente natural del ser humano, un reino difícil de aceptar. Más adelante, en el capítulo 19, tenemos la historia del joven rico. En el versículo 16 dice, un rico se niega a seguir a Jesús. ¿Qué es lo que pasa acá? Se acerca una persona rica, con muchas posesiones terrenales, y le pregunta a Jesús, ¿cómo hago para ir al reino? ¿Cómo hago para entrar al cielo? Jesús le responde, seguí los mandamientos. ¿Sí? Una respuesta lógica, seguí, obedecé la voluntad de Dios. Y el rico le responde, eso ya lo hice, lo vengo haciendo desde chico, siempre lo hice. Bueno, le dice Jesús, lo único que te falta entonces es vender todas tus posesiones y dárselas a los pobres. Y así vas a entrar al reino. ¿Qué hizo el joven? El rico se entristeció y se fue. ¿Por qué se entristeció? Porque no quería dejar sus posesiones. Al reino de Dios no entras con toda la carga del mundo, no entras con todo lo que en el mundo te parece importante. Si tenés cosas en el mundo que te parecen más importantes que el reino, bueno, eso te va a impedir entrar al reino de Dios. Al reino de Dios, al reino del Mesías, del Señor, entras vacío, entras sin nada, entras pobre, porque es el propio Rey el que te va a dar todo lo que necesitas. Esto ya lo dijimos antes. Seguirlo a Él, a mirarlo a Él, apuntar a Él, te va a retribuir con todo lo que necesitas. Entonces personas como el rico, que no quieren soltar lo que tienen en el mundo, no entran al reino. Y de nuevo, el reino, uno piensa en un reinado, en un castillo, en riquezas, en poder. De hecho, esa era la idea más común que se tenía en aquella época, de que, bueno, este es rico porque lo bendijo Dios, está bendecido. Entonces, como está bendecido, va a ser recibido en el cielo por Dios así como está. Pero no, sí fue bendecido, sí Dios le permitió tener todo eso. Pero él se desvió y en lugar de agradecer y de vivir su vida por y para Dios de forma humilde, decidió entonces que sus riquezas eran más importantes que aquel que le había dado esas riquezas. Entonces así no se entra en el reino. Sí, Dios te puede bendecir, pero eso no significa que vayas a entrar directamente. Si te aferras a esas bendiciones antes que al reino, por supuesto no vas a poder entrar al reino. Y fíjense más adelante, en el versículo 20 del capítulo 20, ¿sí? Anteriormente otra vez habla de su muerte, de que él tenía que morir y resucitar, pero tenemos a la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, a la madre de Juan y Jacobo, o Santiago, Juan y Santiago, que también tiene esta idea de un gobernante terrenal y le pide que cuando Jesús esté en su reino,
que sus hijos, es decir, Juan y Jacobo, Juan y Santiago, estén uno a la derecha y el otro a la izquierda. Es decir, cuando vos estés en tu trono, que te pido por favor que mis hijos te acompañen en el poder. Y no entendía entonces qué clase de reino era. Y Jesús les responde qué clase de reino es en el versículo 27. El que quiera ser el número uno entre todos ustedes debe ser su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y dar su vida en rescate por muchos. Otra vez, ¿qué clase de reino es si el que tiene más poder o el más importante, el número uno, es el esclavo y no el amo, y no el rey, y no el príncipe? Otra vez, un reino completamente distinto a lo que se entiende por reino. El más importante es el humilde, el más importante es el esclavo, el más importante es el débil, el más importante es el más pequeño. El último de la fila, ese es el que Dios va a agarrar y lo va a poner al principio. ¿Sí? Como se dice, un reino al revés. Un reino algo extraño. Capítulos 16 al 20. Y los últimos capítulos, del 27 al 28, tenemos la última semana de vida de Jesús. ¿Sí? En estos capítulos las cosas se aceleran, los hechos se aceleran, van a pasar una cosa tras otra muy rápido hasta su muerte y resurrección. Tenemos en el capítulo del 21 al 25, tenemos entonces, venía presentando un reino, y entonces tenemos acá quiénes van a entrar a ese reino y quiénes no van a entrar a ese reino. Y él hace constantemente dos grupos de personas, los que sí van a entrar y los que no van a entrar. Y tenemos en el principio de que Jesús entra en Jerusalén y lo hace en un burro, en un pollino, dice la Reina Valera. Y esto pasó para que se cumpliera lo que dijo uno de los profetas, otra vez cumpliendo Jesús las profecías. Díganle a la gente de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro. Sí, en un burrito, cría de un animal de carga. Fíjense que él es el primero que demuestra la humildad. Él no entra en un corcel, no entra en un caballo, no entra en un carruaje. Entra en una cría de un animal de carga. Y tenemos más adelante la historia, otras parábolas, ¿sí? En el versículo 28, por ejemplo, una historia de dos hijos. ¿Sí? Un hombre tenía dos hijos, le dijo al hijo mayor, hijo, ven hoy y trabaja en el viñedo. Él le contestó, no quiero ir, pero más adelante cambió de idea y fue. Después le dijo el padre a su otro hijo, vení a trabajar, y el hijo le respondió, sí, voy a ir, y después no fue. ¿Cuál es el que hizo bien y cuál es el que hizo mal? Bueno, el que hizo bien es aquel que primero se negó y después fue, que finalmente hizo lo que su padre quería, y el otro hizo mal porque dijo que sí y al final no fue. ¿Qué dice Jesús entonces? A los fariseos, los cobradores de impuestos y las prostitutas van a entrar primero que ustedes al reino de Dios. ¿Ves? Separa un grupo que va a entrar y otro que lo más probable es que no. ¿Quiénes van a entrar? Los que en principio se niegan a entrar, pero finalmente se arrepienten y dicen, sí, Señor, yo quiero ir. Y se quedan afuera los que en principio dicen, yo quiero entrar, pero finalmente no viven como si de verdad quisieran entrar. Tenemos después la parábola de los labradores perversos. ¿Sí? Un hombre tiene un viñedo y contrata labradores. Cuando va a buscar la cosecha, matan al mensajero, lo hacen una y otra vez, hasta que finalmente manda a su hijo, diciendo, bueno, este me representa, es mi hijo, lo van a respetar. Matan al hijo también. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué va a hacer? ¿Qué tiene que hacer el dueño del lugar? Echar a los labradores
y contratar a otros. Entonces, ¿qué dice el versículo 43? A ustedes se les quitará el reino de Dios y se dará a otra nación que produzca lo que Dios quiere que su reino produzca. A la época, a los fariseos, a todos aquellos que esperaban o que están viviendo de una forma distorsionada la ley de Dios, se les va a quitar el reino, no van a entrar y van a entrar otras personas que produzcan lo que Dios quiere que produzcan. Entonces, de los capítulos 21 al 25, Jesús habla de esta manera, mostrando quiénes entran y quiénes no. Y los que no entran generalmente son los fariseos, los escribas y todos sus seguidores. Y los que entran son aquellos que ya vienen nombrando antes. Los humildes, los que se hacen como niños, los que perdonan, los que entregan su vida, los que sacrifican por él. Esos son los que entran. En el capítulo 25 tenemos la parábola de las vírgenes insensatas, que otra vez nos presenta dos grupos. Un grupo de mujeres vírgenes que esperan al novio, que hay una boda, y son 10. Y la mitad lo espera, despierto, tienen preparadas sus lámparas, y la otra mitad no tiene preparadas sus lámparas. Bueno, las que estaban preparadas entraron a las bodas, y las que no estaban preparadas no entraron. De nuevo, dos grupos. ¿Quiénes entran al reino? Yo, al delante, en un burro, en una cría de animal de carga, y los que me sigan atrás conmigo, los que sean como yo. Y el resto, afuera, a donde está el lloro y el crujir de los dientes. Y como dije, los últimos capítulos aceleran todo. Capítulo 26 tenemos la decisión plena de matar a Jesús. Ya empieza así, planean matar a Jesús. Ya no podían esperar más. Ya se les estaba viniendo su mentira abajo y tenían que matarlo. Tenemos la traición de Judas en el versículo 14. Tenemos la última cena inmediatamente. Y ya sobre el final del capítulo tenemos el arresto de Jesús. Ven como en un solo capítulo se acelera todo. Deciden matarlo, Judas lo traiciona, tiene la última cena antes de que lo arresten y lo terminan arrestando. Y el capítulo termina con Jesús ante el consejo, ante el Sanedrín, que era como el tribunal judío, de los líderes judíos. ¿Qué es lo que pasa en esta entrevista, en este tribunal? En el versículo 63, ¿sí? Después de que le hacen preguntas, dice que Jesús se quedó callado, él no dijo una sola palabra. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te estoy poniendo bajo juramento en el nombre del Dios viviente, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Sin embargo, les digo que ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, llegando en las nubes del cielo. Y esta acá no lo dice, pero es una cita de un profeta, de Daniel. ¿Sí? Daniel hablaba de una persona, de alguien que tenía figura de hombre, a quien Dios le entregaba todo el poder. Y él está diciendo: yo soy ese del que habla Daniel, a quien Dios le entrega todo el poder. Por eso se ofenden los judíos y lo terminan condenando a muerte, porque se está poniendo en el lugar del Mesías. Capítulo 27 tenemos la condena de Jesús. Él está con Pilato y termina siendo condenado porque, aunque Pilato sabía que era inocente, ante la presión de los judíos terminó cediendo y condenando a Jesús a muerte. Tenemos su crucifixión y su muerte, y finalmente en el capítulo 28 tenemos su resurrección y la comisión de predicar el Evangelio a todo el mundo. Entonces vemos que Mateo desde el principio demuestra que Jesús es el Mesías, con profecías, después lo muestra como maestro, después lo muestra que no solamente habla, sino que actúa con el poder de Dios, demuestra que Él es
el Señor, que no todos lo entienden, que no todos se dan cuenta, que Él pertenece o es el rey de un reino distinto a lo que podemos llegar a entender por reino, que algunos entran y otros no, y después dice quiénes entran y quiénes no, qué tipo de gente son los que entran y quiénes no. Y que hay todo el tiempo Mateo mostrando cómo Él cumple las profecías, cada tanto citando un texto, sea por Jesús, o sea que la situación cumple la profecía, siempre Mateo tiene esa intención. Y podríamos resumir el Evangelio de Mateo con un versículo que es 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, que dice así: les he comunicado el mensaje que recibí, del cual he dicho lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, que fue enterrado y el tercer día resucitó, tal como dicen las Escrituras. Podríamos resumir todo el Evangelio de Mateo en esas palabras. Jesús nació, vivió, murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, y resucitó, venciendo la muerte, tal como dicen las Escrituras. Entonces Mateo nos presenta a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y no solamente el Mesías que esperaban los judíos, sino el Mesías que todo el mundo espera, porque todo el mundo espera algo o alguien que lo salve. Y hay tantas opciones que la gente toma para sentir paz, tranquilidad, felicidad. Tenemos, por ejemplo, el Reiki, el budismo, la meditación. Tenemos gastar compulsivamente o encerrarse en la casa. Cualquier cosa que una persona haga para sentirse bien es porque está buscando o esperando a este Mesías. Y el Mesías ya vino, y el Mesías ya estuvo, y el Mesías ya vivió, ya murió y ya resucitó. Lo único que hay que hacer es entenderlo, es aceptarlo. Y la paz, la tranquilidad y la salvación que esperás, la vas a tener. Terminamos entonces la reunión, por lo menos la exposición, y oramos y después cantamos. Padre, gracias por hablarnos, gracias por mostrarnos a Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro profeta, nuestro Dios, nuestro líder, nuestro Señor. Ayúdanos a verlo y a entenderlo, porque sabemos que algunos lo van a entender, sabemos que algunos lo van a aceptar, sabemos que algunos lo van a seguir. Y queremos estar, y queremos permanecer entre los que lo siguen. Apelamos a tu misericordia, a tu piedad, a tu amor, para que nos lleves al Señor, para que nos lleves a la cruz, para que nos lleves a Cristo, para que podamos encontrar la salvación que esperamos, al Mesías que esperamos. Gracias por hablarnos y que esto sea para tu gloria, como siempre. Amén. Amén.